Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando oren, deberían orar así. Probablemente usted tiene dulces y gratos recuerdos de cuando su papá o su mamá le enseñó a usted algo nuevo y útil en la vida. Yo no voy a olvidar cuando mi papá me enseñó a montar bicicleta, mi papá me enseñó a nadar, intentó enseñarme a pescar, eso no lo aprendí. Mi mamá me enseñó a cocinar y a limpiar en la casa, eso me ayudó. En mi época quizás pensaban que eso no era para varones, pero fue útil porque mi madre era muy enfermiza y pasaba hasta 2 y 3 meses en un hospital ingresada. Entonces nos quedábamos mi papá y yo solo en casa y teníamos que hacer las cosas de casa. Luego estuve 3 años fuera de mi casa becado y 1 año en el servicio militar, así que esas cosas me las tenía que hacer solo. Y le agradecí a mi mamá que me lo enseñara a hacer. Así que recordando que fue mi padre quien me enseñó a montar bicicleta, pues hace como 2 años atrás le compré a Jacob su primera bicicleta. Y traté de enseñarlo a montar bicicleta. Y entonces salimos a la calle y le puse las 2 rueditas detrás, que es lo primero que se hace. Pero cuando uno está tratando de enseñar a un niño así algo nuevo, a nadar o a montar bicicleta, ya después aprendió a nadar también Jacob, pues uno le dice qué hacer y qué no hacer. Y allí pues ya se sentía un poquito más confiado, hasta que le dije: te vamos a quitar las 2 rueditas atrás. Esas no fueron buenas noticias para él. Pero mientras tanto se sintió muy orgulloso. Y la realidad es que cuando uno aprende a hacer algo bien hecho, pues uno se siente orgulloso de sí mismo, ¿no? Pues los discípulos, hubo un momento en que le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Porque percibimos algo, y esto que estoy diciendo ahora lo estoy parafraseando, ¿no? Basado en el contexto donde aparece esa historia, en Lucas capítulo número 11. Pero basado en la manera en que oraban los judíos y basado en las experiencias que ellos habían tenido al ver a Jesús orando, ellos querían orar como Jesús. Ellos sentían y veían que había algo muy especial en la manera de orar de Jesús. Y le dijeron: Señor, enséñanos una manera nueva, diferente de orar. Y Jesús les enseñó, y cuando usted viene a Lucas capítulo número 11, del 1 hasta el 13, aparecen varios versículos que muestran una estructura interesante, pero toda esa estructura habla acerca de cómo Jesús les enseñó a orar. Ahora, hubo momentos también en que mientras Jesús brindaba enseñanza a sus discípulos, les dijo cómo no debían orar. Era como cuando yo estaba enseñando ayer cómo montar bicicleta, le decía: no mires para abajo, mira hacia arriba, enfócate hacia adelante. No hagas esto, haz esto. Y Jesús está haciendo algo más o menos parecido. Cuando ustedes oren, si quieren orar bien, no hagan esto. Y entre las cosas que Jesús les dice no hagan cuando oren, les empezó a decir: no lo hagan como los hipócritas. Tampoco lo hagan repitiendo frases sin sentido o repitiendo palabras una y otra vez sin poner el corazón en lo que dicen. Cuando oren, tampoco lo hagan para exhibir públicamente cuán religiosos son ustedes. Menos aún lo hagan para ganar la admiración de quienes escuchan sus oraciones. No lo hagan así. Cuando ustedes oren, no lo hagan autojustificándose delante de Dios y creyéndose más buenos o más santos que otras personas. No oren así, les digo el Señor. Y usted puede leer todo esto en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 18. Ahora, en Lucas capítulo número 11, versículos del 11 hasta el 13, Él les dice: así es como deben orar. Y yo he observado una estructura muy organizada en las instrucciones que el Señor les está dando sobre cómo sí deben orar. Ya les ha dicho cómo no deben hacerlo, ahora cómo sí deben hacerlo. Y en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, primero les presenta la oración modelo, lo que se conoce como el Padre Nuestro o la oración del Señor. Y ahí les está dando un marco de referencia, un fundamento. Más adelante utiliza una parábola
la parábola del amigo insistente, alguien que está tocando una puerta de manera insistente a una hora que parece ser inapropiada, pero que el hombre ni siquiera por la amistad se levanta a responder la puerta, ni siquiera por tratar de ser hospitalario, sino más bien por la insistencia del amigo tocando la puerta a esa alta hora de la noche. Y Jesús utiliza la oración modelo, utiliza esta parábola y ahora utiliza también una exhortación directa, que es lo que vamos a ver hoy en los versículos del 9 al 10. Y termina con otra parábola. Una parábola en la que habla de padres y madres malvadas que saben ser bondadosos y bondadosas con sus hijos. Esa la veremos el próximo domingo. Pero hoy quiero centrar vuestra atención en Lucas capítulo número 11, los versículos 9 y 10. Dice de la siguiente forma así, Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué está queriendo decir Jesús con estas palabras? Jesús les está diciendo, cuando oren, oren creyendo que el Dios a quien ustedes le están pidiendo es un Padre bondadoso. Cuando ores, hazlo con la fe de quién es Dios. Y esto es importante, hermanos, porque la idea que tú y yo tenemos de Dios se expresa y se manifiesta mucho en cómo tú y yo oramos. Tus oraciones, la manera en que nos acercamos a Dios y lo que le pedimos o no le pedimos a Dios, manifiesta qué es lo que tú y yo creemos acerca de Dios. ¿Cuál es nuestra teología de Dios? Más que la teología de nuestra oración. O la teología de nuestra oración está definida por nuestra teología de quién es Dios, el carácter de Dios y cómo opera Dios y cómo actúa Dios. Pero Jesús está diciendo, y recuerden que Él está tratando de romper un molde. Porque los discípulos habían aprendido a orar. Ellos eran judíos, así que sus padres les habían enseñado cómo orar. Y como hombres asistían también a las sinagogas y habían visto a religiosos de su época cómo orar. Y hasta habían sabido que los discípulos de Juan los había enseñado a orar. Y ellos habían oído eso. Y escuchan orar a Jesús y ven que es una manera totalmente diferente. Así que habían diferentes tipos de conceptos de quién es Dios, cómo opera Dios. Y Jesús en estos versículos del 1 en adelante, si algo les está queriendo enseñar es esto, enfáticamente a través de estas 4 estructuras que le presenté ahí. Cuando usted ore a Dios creyendo que el Dios al quien usted le está pidiendo es un Padre bondadoso. Por lo tanto, le da 3 exhortaciones. La primera, cuando oremos y hagámoslo pidiendo con expectativa. Las formas verbales aparecen en modo imperativo. Pidan, busquen, llamen, pero en el original es un presente consecutivo. Sigue pidiendo, sigue llamando, sigue buscando, ora y sigue orando. Y cuando lo hagas, pide con expectativa, sigue pidiendo con expectativa. Miren la primera parte, yo les digo, y esto es algo importantísimo, escuchen, no está hablando ningún predicador motivacional. Decláralo y se te va a dar, decláralo, creo por fe. Es Jesús quien está hablando, ¿ok? Y le está diciendo a sus discípulos, ustedes cuando oren, pidan y se les va a dar. Y más adelante reitera, porque aquel que pide, recibe. Si no fuera verdad, Él no se los hubiera dicho. Ora creyendo que el Dios a quien le estás pidiendo es un Dios bondadoso que quiere darte y quiere responder. Y cuando llames te va a abrir. Cree eso cuando ores. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque eso va a determinar la manera en que nosotros vamos a creer acerca de Dios y a orar nuestras oraciones. Así que cuando oremos, hagámoslo con una actitud de un niño que espera con expectativa que un padre responda. Y generalmente cuando nosotros oramos porque estamos trayendo determinadas necesidades delante de Dios, que son personales, familiares o alguna otra persona. Sin embargo, Jesús aquí dijo a sus discípulos, es importante que sepan que aún antes de que ustedes pidan, ya Dios sabe lo que ustedes necesitan. Entonces uno lógicamente puede preguntarse, ¿y para qué voy a orar? Si al fin y al cabo Dios sabe todo lo que yo necesito.
Dios sabe lo que yo pienso, Dios sabe lo que yo siento, Dios sabe con lo que estoy sufriendo con esta situación. Cuando usted lee en Mateo capítulo 6, versículo 8, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y quizás sin darnos cuenta nosotros estamos usando la oración pensando, déjame informarle a Dios lo que estoy pasando en mi vida. Dios lo sabe, hermanos. Entonces, ¿para qué orar? Un papá generoso que estaba jugando con su hijo. Y usted sabe, a cualquier niño le encanta cuando se le caen los dientes recibir un billetico de $1 o de 10 o una monedita, ¿verdad que sí? Y entonces el papá estaba tratando de jugar con su niño y tenía una moneda de 25 centavos y el papá le dice, mira, te lo voy a dar, pero quiero que la encuentres. Y entonces comenzó a mover sus manos y a mover la moneda de un lado para otro y apretó bien fuerte sus puños. Y el niño dijo, pero ¿por qué no me la das? Dámela. Va a ser mía, ¿no? Me la vas a dar, sí te la voy a dar, pero no. El niño entonces empezó a abrir poco a poco cada uno de los dedos y le tomó tiempo, le tomó esfuerzo y siguió alando el dedo del papá para abrir el dedo y tratar de encontrar la moneda y en esa mano no estaba. Y el niño seguía con la expectativa de encontrar la moneda que el padre le había ofrecido y abrió el otro dedo y el otro dedo y no la encontraba y seguía dedicando tiempo y esfuerzo, pero él mantenía su expectativa queriendo ver ya la moneda y recibirla, el otro dedo hasta que llegó al pulgar y la encontró. Y el padre se la entregó. ¿Por qué si desde el principio el padre le había prometido que le iba a dar la moneda, hizo que su hijo invirtiera tiempo y esfuerzo en abrir cada uno de sus dedos? Pudiéramos pensar que quizás el padre quería probar cuánto el hijo confiaba en él, si le iba a dar la moneda o no. Quizás el padre estaba jugando de esa manera con el hijo con la intención de que al finalizar, cuando el hijo encontrara la moneda, apreciara la moneda mucho más por el tiempo y el esfuerzo que había invertido en ella. Pero ninguna de esas es la respuesta. Lo que estaba intentando hacer el padre era que el hijo pasara más tiempo sostenido de sus manos, intentando encontrar la moneda y recibir lo que él le había prometido. Y saben que así pasa muchas veces con la oración. En la oración ya Dios nos ha prometido cosas que nos va a dar y no las va a dar. Y puede ser que en la oración nosotros, al persistir en orar y en hacerlo con expectativa, Dios esté deseando que valoremos al final la respuesta que Él va a dar de nuestras oraciones. Pero uno de los mayores propósitos con los cuales Dios quiere que oremos con expectativa y que lo hagamos con perseverancia es para que nosotros, durante ese tiempo orando y esforzándonos en buscar la presencia de Dios y pasando tiempo a solas con Dios, aprendamos a pasar más tiempo caminando sostenido de sus manos, como nuestro Padre Celestial. Y eso va a crear en nosotros una sensación de humildad y también de total dependencia a nuestro Dios. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en 1 de Juan 5:14 que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso forma parte también de la teología de la oración. Nosotros debemos acercarnos a Dios creyendo que Él es un Padre bondadoso que quiere responder nuestras oraciones. Y por supuesto, desde el contexto anterior, desde la oración modelo, en los versículos anteriores, Jesús les está diciendo, pero escuchen, cuando ustedes oren, pidan a Dios que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y eso es importante, saber que Dios quiere que nosotros sigamos pidiendo con expectativa, esperando que Dios responda de manera sabia conforme a su voluntad. Lo segundo que debemos hacer es seguir buscando con perseverancia. Dice la segunda parte del versículo 9, buscad y hallaréis. Y la segunda parte del versículo 10, y el que busca, halla. Y perseverancia significa continuar a pesar de la dificultad o de la demora por alcanzar algo. Por ejemplo, algo que me inspira a mí, lo vi en el college cuando llegamos a Estados Unidos, aunque yo traía alguna base de inglés, pero tratamos de asistir a programas de inglés ESL en iglesias que lo ofrecían gratis y en los colleges. En los colleges había que pagar algo, pero siempre me llamó la atención que tanto en los grupos de ESL, en las iglesias donde nosotros íbamos, como en los colleges, habían personas de todas las edades que habían acabado de llegar a Estados Unidos. Y de pronto encontrábamos en el grupo de principiantes o de nivel intermedio personas que llevaban varios años en Estados Unidos y estaban
todavía resueltos a aprender el inglés. Eso es perseverancia. A pesar de que no es mi idioma, a pesar de que este no es mi país, a pesar de que todavía no logro un mejor trabajo porque no domino el inglés como debería dominarlo para acceder a otras mejores oportunidades, persevero y me los encontraba con 50, 60, 70 años. Y yo decía, si tú estás aquí, pues adelante, vamos, a echarle con ganas, a perseverar. ¿Do you speak English? Yeah, así lo hablaba. ¿Do you speak English? Hasta que ya iban tomando la pronunciación del maestro. Generalmente eran nativos en inglés. O hermanos que habían nacido aquí, eran hispanos, pero dominaban bien el inglés. Y esa gente demostraba una perseverancia. Esa es la perseverancia, que a pesar de todo lo que me cueste y a pesar del tiempo que me tome, lo voy a seguir haciendo porque creo que Dios me va a permitir lograrlo y alcanzarlo. De eso se habla la perseverancia. Sigue buscando con perseverancia. Y en eso de buscar significa también que Dios quiere que tú y yo formemos parte de la respuesta a la oración. Es decir, que no solo oremos y nos quedemos quietecitos así con toda la fe del mundo, más grande que la de un grano de mostaza, esperando en lo que Dios va a hacer. No, Dios quiere, cuando Él dice, busca y recibirás, es que después que tú ores creyendo que le estás orando a un Dios bondadoso, te actives y hagas todo lo que tengas que hacer dentro del plan de Dios para que tú también formes parte de la oración. ¿Cómo me demuestra eso a la luz de la Biblia, pastor? ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le había dado la promesa al pueblo de Israel de que iban a conquistar la tierra prometida? Y por su desobediencia demoraron mucho tiempo en recibirla. Y como cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe las 10 tablas, las 2 tablas con los 10 mandamientos y regresa al pueblo, el pueblo se había cansado, no había perseverado, no había creído con perseverancia y se hace un becerro de oro y Moisés en aquella ira tira las tablas. Bueno, hay un segundo momento en que Moisés sube al monte Sinaí y pide a Dios que perdone a toda aquella generación y que tenga misericordia. Y quiero que busquemos en sus Biblias, si tienen sus Biblias ahí delante de ustedes, Deuteronomio capítulo 10, versículos del 10 al 11. Y Moisés pasa varios días orando y buscando el rostro de Dios. En Deuteronomio 10, 10 al 11 dice, yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Ya había pasado antes 40 días y 40 noches orando y buscando el rostro de Dios. Dice, y Jehová también me escuchó esta vez. Dios me oyó. Perseveró 40 días, perseveró 40 noches. Dice, y Jehová no quiso destruirte. Y me dijo Jehová, ahora, ya oraste, ¿no? Levántate y anda. Como, haz tu parte, ya me lo pediste. Ahora es lo que tienes que hacer para que formes parte de esa respuesta de lo que me estás pidiendo. Para que marches delante del pueblo y para que entren y posean la tierra que yo juré a sus padres que les había de dar. ¿Qué está diciendo? Me estás pidiendo que yo cumpla la promesa que le dije a tus antepasados. Ahora te vas a parar de tus rodillas y vas a hacer lo que tienes que hacer para que formes parte de la respuesta de la promesa que yo un día les di a ustedes. En otras palabras, si estás orando para que Dios te provea una novia, no te quedes ahí tranquilo. Vete donde están mujeres solteras y haz tu parte. Por tu vida no esperes que venga una a tocarte la puerta de tu casa y te diga, me gusta, quisieras iniciar una amistad conmigo. Eso no va a pasar. Bueno, puede ser que pase, tú sabes, pero no es lo más común. Y si le estás pidiendo a Dios un trabajo después de orar, párate de donde estás sentado orando, pidiéndole un trabajo a Dios y sal a tocar todas las puertas que puedas a pedir trabajo. Sé parte de las respuestas que Dios te quiere dar. Y si estás orando por tu familia que todavía no conoce a Cristo, después de pararte sobre tus rodillas, llevando mucho tiempo orando para que Dios convenza de pecado a tu familia, párate de ahí y toma el teléfono y ese día haz una llamada e intenta compartir el evangelio, al menos decirle, Dios te ama. Busca de Dios, Él tiene mejores planes para tu vida. Pero haz tu parte, forma tu parte de la respuesta de lo que Dios quiere darte. Buscar, ese término que aparece ahí que Jesús les está diciendo, busquen y ustedes van a hallar, es el mismo que se utiliza en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando Cristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Y cuando busques, busca tomando en cuenta lo que es prioritario y más importante delante de Dios. Más adelante en el contexto, y lo vamos a ver el próximo domingo, Jesús está diciendo que si hay algo importante cuando uno busca, cuando uno pide, es primero tu relación con Dios. Uno está muy afanado y muy enfocado en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que quiero para mi familia, en lo que quiero para mis hijos, en lo que quiero en este país en el futuro. Pero lo más importante aún en ese contexto que Cristo está diciendo, que alguien puede llegar a poseer, a pedir y a buscar delante de Dios es su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios.
No hay posesión más importante. Después de eso, pide cualquier otra cosa. Pero lo más importante que te tiene que preocupar recibir de Dios es salvación y vida eterna. Por cierto, eso lo ofrece a todos, esperando que se arrepientan y crean en Cristo como Señor y Salvador. Asegúrate de buscar en la dirección correcta lo que estás pidiendo a Dios. Así que sigue pidiendo con expectativa mientras oras, creyendo que aquel a quien le estás pidiendo es un Padre bondadoso. Sigue buscando con perseverancia y en tercer y último lugar, sigue llamando con insistencia. Termina esa porción diciendo, llamad y se os abrirá. Y al que llama, se le abrirá. Hay muchas maneras de tocar una puerta. Bueno, cuando se tocaban puertas. Todavía hay algunos vendedores que tocan puertas por ahí. No es lo mismo tocar tímidamente, toqué y me fui, a usted insistir hasta que te escuchen y te respondan. Y de eso se trata aquí, de llamar con insistencia. Insistencia significa repetir haciendo hincapié, mantenerte firme y constante en lo que estás tocando. Y ese texto bíblico que estamos considerando hoy se encuentra en medio de un contexto en el que el domingo pasado expliqué que había un amigo que tocó así con insistencia. Era medianoche y tocaba con insistencia. Tenía una necesidad. Tenía un amigo en casa que había venido a visitar y no tenía ni pan que ponerle. Y por la confianza que tenía con su otro amigo, a medianoche viene y le toca la casa. Molestando a una familia judía. Cuando tú querías levantar a uno, los despertabas a todos. Porque dormían prácticamente en la misma habitación. Y Jesús lo ilustra así. Cuando llames y toques, hazlo con esa misma insistencia de aquel amigo. Que ni siquiera se le respondió por ser su amigo. Ni siquiera se le respondió por el valor de la hospitalidad que había en aquella época en la cultura judía. Se le respondió por la manera tan insistente que tuvo hasta que el amigo le abrió y lo atendió. ¿Sabes qué está diciendo Jesús a sus discípulos? Cuando ustedes oren, crean que Dios quiere contestarles sus oraciones. Y a veces uno viene así, orando, pero del todo no crees si Dios quiere o no contestar tu oración. ¿Sabes por qué? Por la teología que tienes de Dios. Y yo los he escuchado creyentes decirle a otros y hasta desanimándolos, ¿para qué vas a orar si ya Dios lo que va a hacer, lo va a hacer? Le pidas tú lo que pidas, ya lo determinó desde la eternidad. Tu teología de Dios determina cómo tú oras. Y Dios quiere responder nuestras oraciones, Él las responderá siempre de acuerdo a su carácter y a su propósito para con nosotros. A mí lo confieso así, en eso Yanesi es mucho más insistente que yo. Cuando nosotros estábamos en el proceso de venir para Estados Unidos, nos presentamos en la embajada americana en Cuba y fuimos a la entrevista por un proceso por el cual íbamos a venir para acá. Y entonces yo presento todos mis papeles, confiado de que ya lo había traído todo. Y de pronto me dice el cónsul, te falta este documento y te doy tantos días para que me lo traigas. Y entonces recibes tu visa, si no, no te vas. Ay, Dios mío. Ese día supe yo lo que era correr. Y salimos corriendo para el lugar donde expedían ese documento y cuando llegamos, le hablamos a la persona que estaba a cargo de aquello y nos dijo, no, eso es imposible. Yo no les puedo dar ese documento hoy. Dios mío, ¿qué tú quieres con esto? Me regresé al auto que habíamos rentado para todas esas gestiones porque era en otra provincia, en la provincia de La Habana. Y me voy con mi esposa casi regresando al carro y dice, no, espérate un momentico, yo voy a regresar. Digo, ya nos dijo que no, yo voy a regresar. Y allá fue esa mujer de fe. Y no sé qué le dijo ella a la otra persona. Pero hoy le pregunté, ¿tú le ofreciste algún regalito? ¿Tú sabes lo que es eso, no? Me dijo, no. Esa vez no. Ese fue Dios. Pero Dios me dijo, mira para atrás y yo fui para atrás. Y le dije, yo necesito que tú me resuelvas este asunto hoy. Y no sé cómo, la mujer se lo resolvió. Y la otra ocasión fue llegando a Estados Unidos, estábamos en un zip code donde Lady, la segunda de nosotros, estaba en una escuela. Nosotros queríamos una escuela un poco más cerca de mi trabajo y mejor para ella. Y estaba dentro del zip code, pero no le tocaba. ¿Usted sabe eso? No le toca. Yo pensaba que eso era en Cuba nada más. No, no te toca. Y ya, y te vas. No, no. Aquí también llegamos. No, no le toca. Y yo traté de usar la influencia de unos abogados amigos de nosotros que aportaban mucho a esa escuela. Le dije, chico, ¿tú crees que tú puedas hablar con la directora a ver si nos da un chance para que Lady pueda estudiar ahí? Y no te preocupes, pastor. Y el hombre fue muy seguro de su influencia, un amigo nuestro. Y cuando me regresa la llamada, yo con expectativa, usted verá que van a poner a la niña en la escuela. Me dice, pastor, lo siento, pero dijo que no. Y fui a se lo conté a mi esposa. Y dice, ok, vamos a seguir orando. Y a los pocos días de dice, yo voy a hablar con la directora. Y ella se fue a hablar con la directora, la mujer de fe de nuevo.
Y hoy le pregunté, ¿y le ofreciste algún regalito? Me dijo, tampoco. Y habló con la mujer y le dijo, mira, yo necesito, por favor, que mi hija estudie aquí. Y ahí, vamos, ustedes saben, las mujeres tienen mucho más verbo que los hombres y saben cómo persuadirse mejor unas a otras. Y Dios contestó la oración. Eso es pedir y llamar con insistencia. No dejes que el primer no ya te convence y te sienta de nuevo ahí diciendo, esto no vale la pena. Insiste y pide porque Dios puede abrir puertas tremendas. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es un Dios bondadoso que quiere responder nuestras oraciones. Es Jesús quien está hablando, no es cualquier otra persona. Jesús no pudo haber estado engañando a sus seguidores, ni tampoco nos puede estar engañando a ti y a mí hoy. Él se había levantado de su tiempo de oración como hacía de costumbre. Jesús sabía muy bien cómo orar, sabía cómo funciona la oración, había practicado la oración durante mucho tiempo en su vida terrenal y ahora estaba enseñando a los discípulos cómo debían hacerlo ellos. Y quizás estés preguntando, pastor, ¿por qué a veces a mí hay oraciones que Dios no me las responde? Hace poco estaba hablando con un pastor amigo mío. Nació su hijo y su bebé se puso grave. Y nos pidió a otros pastores y miembros que él conocía que estuviéramos orando por su niño grave en el hospital. Sus otros hijos estaban sanos, pero este último que nació tenía dificultades de salud. Y estuvimos orando. Y el niño pasó varios días en el hospital, grave. Y entonces gente que tienen una teología muy singular sobre la oración, se atrevió una persona cercana a él a decirle, yo creo que tu hijo está grave porque tú o tu mujer tienen que confesar algún pecado en el que ustedes andan. No se sorprenda que esa teología es vieja y aquí en la Biblia hay gente que la creían así. Que uno podía sufrir castigos, enfermedades o duelos como castigo del pecado de Dios en la vida de uno. ¿Se acuerdan a Job y sus amigos? Y dice la Biblia que Job caminaba en integridad y amaba al Señor. Y le decían, pero busca, tiene que haber algo ahí. Tiene que haber algún pecado que nosotros no sabemos, pero tú estás practicando. Y hubo alguien que se lo dijo así al pastor. Y por supuesto lo hirió y lo lastimó mucho más allá del dolor que ella traía. Un hombre que camina con Dios, se los puedo asegurar. Y otra persona que también es cristiano y ora, líder en una iglesia cercano a ellos, se atrevió también a decirle, ¿sabes por qué tu hijo no se sana? Así. Tu hijo no se sana porque ni tú ni tu esposa tienen la suficiente fe para creer que Dios puede levantar a tu hijo de la cama. Oh, qué interesante. ¿Y tú qué piensas de eso? Cuando vengan preguntas como esa a tu mente, recuerda lo que enseña la Biblia, que es la que tiene toda autoridad. Toda autoridad. Jesús le está diciendo a sus discípulos en este pasaje, ustedes cuando oren y pidan, ya sea un asunto de enfermedad, un asunto de problema en el matrimonio, un asunto de finanzas, cualquier crisis que puedas estar enfrentando, cuando ustedes oren creyendo que están pidiéndole a un Padre que es un Dios bondadoso. Y confía en ese carácter de Dios. Y recuerda que Dios puede responder de muchas maneras y que siempre lo va a hacer de manera muy sabia conforme a su propósito y a su voluntad. El niño murió. Está en la presencia de Dios. Recuerden que les dije que este es un hombre que camina con Dios. Y él entiende que Dios tiene sus planes. Y él entiende también lo que enseña la Biblia, que en este mundo no solo la gente que no conoce a Dios, sino que aún gente piadosa puede llegar a sufrir en circunstancias como esta. Porque al fin y al cabo todos nosotros, creyentes y no creyentes, vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Y parte de ese efecto del pecado en el mundo es la muerte física. Pero él cree que su hijo está con Jesús. Como también enseña la palabra de Dios. De los tales es el reino de los cielos. Y más adelante, hace poco, hubo una señora que vino nueva a la iglesia. Él me contaba, estoy contando esto con el permiso de él. Le pedí permiso para contar este testimonio. Y hace poco llegó una señora llorosa a la iglesia que también había perdido a su hijo. Y ahora entiende una de las razones por las que probablemente Dios le hizo pasar a su esposa a él por esta experiencia. Y es que él mirándola a los ojos le dijo, yo sé lo que tú sientes porque yo también hace poco perdí a mi hijo. Pero quiero decirte que Dios te ama y que en este momento de duelo y de sufrimiento, Dios es el único que te puede fortalecer y te puede ayudar. Como dijo una hermana hoy
en el testimonio de la celebración de bautismo, perdió a su sobrino de 18 años hace poco y ella declaró con sus labios esta mañana: yo estoy pudiendo atravesar por este valle difícil de sombra de muerte porque conozco a Dios y únicamente Dios me está sosteniendo, porque si no tuviera a Dios, yo no sé lo que estuviera haciendo de mí en este momento. ¿Y saben lo que le dijo la mujer al pastor? ¿Por qué tú estás tan seguro de que Dios te ama si te quitó a tu hijo? Y ahí se sentó con calma y le compartió el evangelio. Y le habló de un Dios increíble que es un Padre bondadoso. Habrán oraciones nuestras que probablemente no van a ser contestadas. Y nosotros en nuestra mente finita no vamos a poder entender el misterio de por qué esa oración no fue contestada hasta que un día estemos con Dios en gloria. Habrá oraciones nuestras que definitivamente van a ser un no de parte de Dios. Como tú y yo también decimos no a nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, cuando nos piden cosas que sabemos que los pueden herir. Cada vez que siento a Jacob por la cocina me preocupo, digo, estará agarrando algún cuchillo de la meseta. ¿Usted sabe dónde se guardan los cuchillos? Y cuando era más chiquito a veces me pedía un cuchillo para cortarse o una tijera y yo le decía, no, eso te lo hace papá. ¿Sabes por qué? Porque te está pidiendo algo, él cree que ahí no hay nada malo en eso, pero tú sabes que un mal uso de ese instrumento lo puede herir o puede dañarlo. Y así mismo hay cosas en nuestra vida, hay cosas que pedimos a Dios y que no entendemos, pero van a ser un no. Ahora, cuando ores, ora creyendo que aún en ese no, quien te está respondiendo con un no, es un Padre bondadoso. Él te ama. Aunque a veces no comprendamos de qué se trata lo que estamos pasando, pero créelo de todo corazón. O lo otro puede ser un sí de parte de Dios. La manera en que tú y yo oramos revela mucho de cuál es tu creencia sobre Dios. Y lo que pedimos cuando oramos y la forma en que pedimos a Dios expone nuestra creencia sobre quién es Dios. Y termino con este pasaje en la Biblia en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, donde dice: y aquel que es poderoso, Dios tiene poder, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, al sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y algo que va a también afectar nuestra cosmovisión de la oración es saber, hermanos, escuche esto, la vida nuestra no termina en este mundo en una tumba. Hay mucho más. Cuando nosotros tenemos una cosmovisión del mundo sabiendo que hay una eternidad que nos espera, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay pecado, donde no hay tristeza, donde no hay llanto, muchas otras cosas cobran mayor sentido para nosotros cuando oramos y quizá la respuesta de Dios es: espérate un momentico, no es el momento mejor para ti. O no, eso no es lo que te conviene. O sí, aquí tienes la respuesta por haber buscado, por haber pedido y por haber llamado. Les invito a ponernos en pie y a cantar con esta fe, que el Dios a quien estamos orando es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y después vamos a terminar en oración. Aleluya, Señor. Creemos en tu presencia. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria,
Padre, nosotros te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador, eres nuestro Dios. Te damos gracias por tu palabra es viva, tu palabra tiene poder, tu palabra es dinámica, tu palabra penetra en lo más profundo de nuestro ser. Gracias por tu Espíritu Santo que vive y habita en nosotros. Gracias porque tú, el Dios creador de los cielos y de la tierra, tú, el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, tú eres nuestro Salvador, el Dios que nos salvaste, el Dios que nos ha dado vida eterna, el Dios que nos sustenta, el Dios que hace latir nuestro corazón, el Dios que permite que todavía podamos respirar y movernos, el Dios que nos da qué comer cada día y qué beber, el Dios que nos viste, el Dios que nos da fuerza para salir adelante y trabajar y traer el fruto del trabajo a la mesa de nuestra familia. Tú, oh Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios infinito, Dios omnipotente, Dios que todo lo conoce de nosotros, Dios justo, Dios que perdona la maldad de aquellos que hemos pecado contra ti. Tú también eres nuestro Padre celestial. Eres Padre bondadoso. Eres Padre amoroso. Eres Padre siempre presente. Eres Padre cercano. Eres Padre que tiene poder para intervenir en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras circunstancias, y que quieres responder nuestras oraciones. A ti, Padre nuestro que estás en los cielos, imploramos que escuches nuestro clamor. Señor, en medio de nosotros hay hermanos, hay hermanas que están pasando por situaciones difíciles. Venimos delante de ti orando, creyendo que tú, oh Dios, eres Padre bondadoso y que a ti podemos venir, Señor, pidiendo, buscando, tocando, porque sabemos que tú nos vas a contestar conforme a tu poder, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, y que lo vas a hacer para tu gloria. Padre, bendícenos, ayúdanos a pasar tiempo contigo en oración, y que en esos momentos, ya sea de gozo o de tristeza, podamos disfrutar sobre todo tu presencia y el saber que no estamos solos, y el saber que tú nos guías con tu mano poderosa a través de cada momento difícil y fuerte en esta vida. Y ahora, oh Dios, nuestro Padre celestial, que tu gran amor, tu amor eterno, que la gracia de Cristo nuestro Salvador y que la comunión del Espíritu Santo que habita en nosotros sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.